Bien, vamos a continuar y vamos a ir directamente a lo que ha dicho sobre Jaime Maussan. Veréis, eh, como podéis ver allí, hay un miembro contactado, creo que es francés, que es B11, B11, B1122, ese es su nick, que dice que en una carta interesante, una que se denomina NR21, ya os pondremos el link en la página web de mundodesconocido.es. Dice, hay un punto de referencia complementario a la carta D731 que habla sobre los procesos que utilizan los entes amorales o no en biotecnología avanzada y la hibridación o la producción de híbridos. Más o menos he hecho una traducción un poco de aquella manera. Básicamente lo que ocurre aquí es que se habían enzarzado en una serie de pequeñas discusiones sobre si ciertos personajes públicos como Elon Musk u otros eran híbridos que habían sido creados para ejecutar una serie de funciones dentro de nuestra red social, la red social del ser humano. Y cuando escribe esto, la respuesta que... Aquí hay una imagen bastante interesante, que dice o que habla que cuando se interactúan o se intentan hibridar ciertas especies que son muy ajenas, el resultado que suele salir es bastante desastroso. Es muy complejo. La biotecnología a ciertos niveles, sobre todo cuando se cruzan seres de distintos mundos, debe ser algo complejísimo, una cosa bastante difícil de efectuar. Pero los amorales tienen esas técnicas muy desarrolladas. Y mirad lo que dice aquí, o la respuesta que nos dan los señores de Humo. Vamos a traducirla. Dice sobre los amorales, dice, su engañosa ética les lleva a violar las prohibiciones implícitas en nuestro OOA. OOA es código moral. Su engañosa ética les lleva a violar las prohibiciones implícitas en nuestro código moral. Esto se evidencia por la lucha actual de su hermano Jaime Maussan, que probablemente expone los residuos corporales inadvertidamente exhumados de experimentos desafortunados a los que los visitantes de Oritau están acostumbrados. Hablamos de los reptiles y esos seres grises que también parece que acompañan a los reptiles, que no son la otra especie moral de la que hablamos. Si seguís Mundo Desconocido y los vídeos de Humo, pues sabéis de lo que estamos hablando. Básicamente lo que hacen es avalar la idea de que muy posiblemente lo que tenga Jaime Maussan sea material extraterrestre, seres de otros mundos, o por lo menos un híbrido, una especie de hibridación entre unos seres de un tipo y de otro, tal vez intentando crear algún tipo de ser compatible con la biología o la ecología o la geología y la biología de nuestro planeta, para que dentro de nuestro mundo pueda sobrevivir sin demasiadas complicaciones. Los aliados de la humanidad, y como ya dijimos hace bastante tiempo, también hacían referencia a que la posibilidad de que estuviesen efectuando la hibridación fuera real. Ellos decían que sí, que lo hacían y que lo estaban efectuando sencillamente para poder controlar desde dentro la red social del planeta. Además decían que esos híbridos, que claro, después de tantos años que llevan efectuando experimentos, habían alcanzado ya un altísimo nivel de hibridación. Y los híbridos que podían caminar entre nosotros eran casi indistinguibles de cualquier otro ser humano. Y sin embargo tenían un elevado porcentaje de biología con respecto a la biología extraterrestre. Aunque la morfología de ellos fuese como nosotros, lo que en realidad ocurría es que gran parte de ese código genético pertenecía a los Oritau. De tal manera que al colocarlos en puntos de poder que no estaban a la cabeza, los aliados de la humanidad decían que no se colocaban a la cabeza. No eran presidentes, no eran grandes ministros, no. Eran asesores, consejeros, secretarios, gente que tenía bastante influencia sobre los hombres de poder. De alguna manera estaban siempre en la segunda escena, por detrás, manipulando, moviendo los hilos y, digamos que allanando el camino a esta colonización a la cual, como sabéis todos vosotros, poco a poco nos están, pues metiendo. En realidad, esta colonización, yo supongo, pienso, sospecho, que está en una etapa, un estadio muy avanzado. Algunos de vosotros me preguntáis por el crash, ¿se va a producir, no se va a producir? Dijeron los humitas que sí, luego que no, y luego que se produciría lentamente. Si os dais cuenta, algo está ocurriendo. Miradlo de manera inmanente, una especie de mirada general hacia el horizonte. Veréis que de vez en cuando caen cosas, se producen anomalías, aparece algún pequeño, y digo pequeño, cisne negro, cosas que no eran normales. Incluso el actuar de las gentes ha cambiado de unos años acá. Desde aquel momento, y no voy a decir cuál, en el año 2020, la gente ha cambiado este mundo de una u otra manera. Y no vamos precisamente hacia mejor. Es como que si nos dirigiésemos hacia una especie de punto de no retorno en el cual el final de todo esto sea absolutamente catastrófico.
todo provocado, evidentemente, por esas artimañas que presuntamente de aquellos híbridos que se encuentran detrás de las esferas de poder. Claro, decir todo esto e intentar explicar a la gente que puede ser una realidad totalmente plausible, bueno, pues es algo demasiado arriesgado. Yo, personalmente, y a título particular, como siempre os digo, cogerlo como una película de ciencia ficción, una novela de H.G. Wells o de cualquier otro, bueno, pues escritor de ciencia ficción, y ver el caso Humo desde esa perspectiva. No hay que ser fanático y creerse el caso Humo a pies juntillas. Y ellos mismos lo dicen. Es decir, no nos crean, por favor. Hagan ustedes el favor de mantener una actitud de coger los datos y estudien esos datos, no tienen por qué pensar en nosotros como un ente real existente y no tienen que tener una fe ciega hacia nosotros. Yo personalmente no la tengo. Siempre lo he dicho, me oscila en ocasiones entre el 80 y el 90% la credibilidad que puedo dar al caso Humo. Y espero que usted haga lo mismo, no se crea estas cosas de manera taxativa. Pero sí que me gustaría, bueno, pues un poco romper una lanza en la cuestión de Jaime Maussan. Y fíjense, los humitas parece ser que están hablando de él y están diciendo que este hombre está haciendo una lucha actual para intentar mostrarle al mundo esas momias y a la vez mostrar que su procedencia no es demasiado humana o plenamente humana. Más bien, es una procedencia eh, muy extraterrestre. Atendiendo a lo que dicen los señores de Humo, lo que ahí han conseguido es tener una especie de híbridos o pruebas de híbridos que en muchas ocasiones salen desastrosas. Parece ser que esto de hibridar las especies, y como he dicho antes, es algo enormemente complicado. Y cuando la cosa